general. Entonces, es una transferencia condicionada, es un apoyo económico del gobierno a cambio de un compromiso de la persona que puede ser o para mejorar sus estudios o un compromiso ciudadano cumplir con una tarea con el Estado. Y hay otras ayudas también condicionadas que son comedores baratos para la clase media y para los trabajadores de la ciudad, escolaridad, educación segura, etcétera. Esas son las transferencias condicionadas. Entonces los programas, pero aquí falta un complemento. Porque, como decían los chinos, si se repite todo el tiempo, no hay que darle solo el pescado a la gente, sino que hay que enseñarle a pescar. Entonces, aquí falta un elemento que es una de las cosas que se están incorporando en este momento, que son la creación de banca de desarrollo. En nuestros países, después del consenso de Washington y la importancia que se le dio a la creación de grandes empresas y olvido de los sectores medios, los sistemas financieros se convirtieron en sistemas financieros que manejan su dinero para apoyar sus propias empresas. Bueno, y ok, está bien, es decir, ellos tienen derecho. Yo siempre le digo a la gente, no le pidas peras al olmo. O sea, no hay que pedirle a un empresario que pague más salarios, pague impuestos y además disminuye el precio de sus productos porque quiebra. Su función es maximizar ganancias. Pero el Estado entonces tiene que buscar mecanismos para que la riqueza producida por el país le llegue a esos sectores. Sí. Y entonces crear banca de desarrollo. Y de hecho se ha empezado a hacer en Guatemala. Hay 2 bancos que se hicieron de tal manera que nadie pueda ser accionista mayoritario y pueda condicionar el comportamiento del banco. Que no sean bancos de grupos económicos, sino que bancos de la sociedad. Y entonces se le dieron partes a las cantidad de acciones a las cooperativas, cantidad de acciones a los grupos ambientales, cantidad de acciones a ONGs. Y entonces la asamblea de accionistas es una verdadera asamblea de accionistas y entonces se está creando el sistema accionario en los bancos. Y déjeme decirle que a pesar de lo que se decía antes, estos bancos del Estado, y uno de ellos especialmente el Banrural, no solo se convirtió en el segundo banco más importante de Guatemala en términos de capital, el quinto banco más grande de América Central, sino que es el primero de América Central y de Guatemala en obtener utilidades por su eficiencia. O sea, ese es otro mecanismo. Este banco viene y da tarjetas de crédito con menos intereses, sin recargos adicionales. Claro, está trabajando para la clase media y para el desarrollo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya continuamos con el presidente Vinicio Cerezo de la República de Guatemala, expresidente, y conversando sobre temas de desarrollo, posconflicto, conflicto. Ya volvemos en la consulta. El presidente Vinicio Cerezo nos está conversando, ilustrando sobre el proceso Esquipulas 3, que le está generando un desarrollo muy interesante a la economía y a la democracia de Centroamérica. Pero quiero invitarlo a retornar otra vez al tema del conflicto. ¿Cómo sacaron a Estados Unidos en ese proceso de reconciliación? Bueno, eso fue una de las tareas más complicadas, porque Estados Unidos tenía un plan de paz para América Central, en el presidente Reagan. Y el plan de paz era invadir Nicaragua y ganarle la batalla a la guerrilla. Y eso, lo que hubiera sucedido era que hubiera destruido nuestra infraestructura física que había costado muchos millones aunque lo hubieran hecho los gobiernos militares. Guatemala tiene una represa que nos brinda más del 40% de energía eléctrica por hidroeléctrica. La hicieron los militares, pero costó $1.000 millones. O sea, una bomba de 500 libras cae en medio de una laguna de 80 kilómetros y no se necesita ser un experto piloto para tirarla, y nos destruyen la infraestructura básica, sino digamos carreteras y todas las demás represas. Estados Unidos tenía ese plan. Cuando nosotros planteamos el plan de paz, fue esto muy interesante. Yo planeé la reunión de presidentes en un convento de claustro, porque nos costó mucho convencer a la iglesia de que no lo prestaran, y nos lo prestaron condicionado que no entraran guardas de seguridad, no entraran asistentes armados, mujeres, ni asistentes armados. Bueno, los curas, ese era un claustro para hombres.
tuvimos que sacrificarnos, pero bueno, de todas maneras, sirvió porque no pudo salirse la información de nuestras decisiones. Entonces, cuando se dio a conocer el acuerdo internacional, en el acuerdo, como dije desde el principio, se incluía la necesidad de desinternacionalizar el conflicto. Porque si lo internacionalizábamos, no podíamos evitar la presencia de los Estados Unidos. Este fue el tema. Entonces, sí teníamos que tomar en cuenta a los Estados Unidos, porque es un país hegemónico, es decir, pesa demasiado en América Central. Y pasaron 2 años antes de que hasta las elecciones de Nicaragua, cuando ellos vieron que Ortega aceptó el resultado electoral y quedó doña Violeta Chamorro y el proceso de paz en Nicaragua, fue que entonces ellos aceptaron vincularse al proceso y apoyarlo. Para lograrlo, nosotros contamos con 2 elementos básicos, el acuerdo de contadora y el apoyo de los países amigos, en los que estaban, por supuesto, México, Colombia, Brasil, Panamá. Entonces, además, y después se unió Argentina y Venezuela en ese momento. El apoyo de la Unión Europea, y los europeos son aliados de los Estados Unidos y tienen el peso específico como para respaldar el proceso de paz y pedirle a los americanos que nos dieran el beneficio de la duda. Porque los americanos seguían respaldando a los contras contra los nicaragüenses en Honduras. Y nos negamos rotundamente a poner bases americanas en la región. Nos negamos rotundamente porque eso nos comprometía. Y solo se quedó la base de Palmerolas, que es un aeropuerto norteamericano relativamente pequeño, en donde ellos entrenaban a los contras, pero que se fue disminuyendo y desmantelando poco a poco hasta que se quedó convertido en un aeropuerto norteamericano y punto, ¿verdad? Se habían retirado de Panamá los americanos en principio y entonces el apoyo de los europeos del Asia democrática y capitalista y del grupo de contadora fue lo que nos sirvió para funcionar y avanzar independientemente, y ellos nos dieron el respaldo de las Naciones Unidas para que el proyecto de paz se convirtiera en un proyecto aceptado por las Naciones Unidas. Este fue realmente la fórmula. Y entonces al final los Estados Unidos tuvieron que parar respaldando y aceptando de que habíamos logrado con éxito el resultado. Proceso. Presidente, no quisiéramos dejar de que la consulta se acabara sin que nos dé su visión de la crisis de Honduras, del golpe de Estado, del proceso de Zelaya, de las nuevas elecciones. Yo lo mencioné hace un momento y debo decirle que ha sido un golpe muy duro para el proceso de integración centroamericana y el proceso de paz. Porque aunque la Constitución hondureña efectivamente permitía que la Corte Suprema y el Congreso emitieran un fallo que destituyera al presidente Zelaya, la presión de algunos grupos económicos hondureños temerosos de que si se quedaba Zelaya en Honduras se creara un problema, conducen a romper el procedimiento y a la intervención del ejército hondureño, sacando al presidente Zelaya y llevándosela, lo que técnicamente hace de esto un procedimiento que pudo haber sido legal, un golpe de Estado. Esto aisló a Honduras. Honduras logró resistir, aisló a Honduras, pero provocó 2 problemas serios para la historia de Centroamérica. Los 2 problemas serios fueron de que se le da al presidente Arias la posibilidad de proponer un plan de común acuerdo con los americanos para la salida de la crisis, y el presidente Arias no toma en cuenta al resto de los presidentes centroamericanos, rompiendo con una tradición de 20 años. Todo lo hacemos de común acuerdo.